parcial. Anestesia intravenosa Entonces, parcial, yo uso PIVA. en uno de las partes de la anestesia, tenemos la anestesia de inducción y mantención, ¿cierto? Cuando en una de las partes uso inyectable y la otra uso inhalatoria, eso se llama PIVA. Ya, inhalación. Entonces después inyectar. ¿Y generalmente se usa así, profe? Sí. La última pregunta. Obvio. Pero también podemos usar el tiopental TIVA, ¿ya? O sea, con anestesia inyectable o intravenosa total. O sea, la inducción y el mantenimiento total, inyectable. Y vamos a verlo al tiro, el otro sistema se llama TINA, TINA, PIVA. que es anestesia inhalatoria total. Cuando uso en la inducción y en el mantenimiento anestésicos inhalatorios. Esas siglas se usan, ¿ah? Por eso que las pasamos para que ya vayan incorporándolas. ¿Ya? Entonces estamos Es viendo PIVA, TIVA. TIVA y TINA. Viva y nativa. Viva, TINA es la última, TINA, inhalatoria, sí. Entonces, decíamos que el tiopental me permite usar la PIVA o TIVA, ¿ya? Puedo usar la PIVA porque produce abolición del reflejo de glutorio. Yo pongo entonces mi tubo endotraqueal y ahí lo conecto a la máquina de anestesia para hacer la anestesia de mantención, perfectamente. No todos los anestésicos producen abolición del reflejo de glutorio, así que no todos los anestésicos me permiten intubar. También lo puedo usar TIVA, ¿cierto? Inducción y la mantención con tiopental sin ningún problema. Y tengo que irle poniendo dosis adicionales, ¿cierto?, del anestésico dependiendo de cuánto va a durar la anestesia. Pero habíamos dicho que el tiopental no se recomienda para cirugías de más de 1 hora. ¿Ya? Sí. Entonces, eso corre definitivamente. Y la idea es que cuando nosotros usemos tiopental sea un método seguro. Por eso, si yo lo voy a hacer en una cirugía de mayor de 1 hora, corro el riesgo de que por lo que está depositado en la grasa se libere y tenga una sobredosis sin haber administrado una sobredosis. ¿Ya? Cuando yo aplico un bolo de anestésico, ¿cierto?, del tipo tiopental, la recuperación de la anestesia se presenta más o menos en 20 a 30 minutos. ¿Ya? Pues con una administración, 20 a 30 minutos. Pero acuérdense que se deja de actuar por redistribución. O sea, Sí. no es que dure 20 a 30 minutos el anestésico en el organismo. Eso es lo que dura el efecto anestésico. Entonces, la recuperación completa del estado, ¿cierto?, de anestesia, que decíamos cuando el animal era capaz de ponerse en decúbito external solito, demora normalmente entre 1 a 2 horas. Y si le administro dosis adicionales en una cirugía que va a durar hasta 1 hora, la recuperación puede demorar entre 6 y 24 horas. Ya. Y si es un viejito, lo más probable es que demore más de 24 horas. ¿Ya? Entonces lo que decíamos de elegir bien al paciente, en el caso del tiopental, es muy importante. No me puedo dar muchos lujos porque la recuperación no es tan demorosa, pero en el fondo, realmente La eliminar el redistribución fármaco puede demorar un día completito. ¿Ya? ¿Qué hago si tengo una sobredosis? La verdad es que no hay un antagonista específico, pero como el principal RAM que tiene es la depresión respiratoria, se puede usar un analéctico respiratorio como el doxapram. El único que nosotros tenemos aquí, ¿ya? Y la única presentación es como Viviram, esa que está ahí. Es un analéptico o estimulante respiratorio. Actúa directamente sobre el centro respiratorio, produciendo aumento de la frecuencia respiratoria y además tiene un efecto, ¿cierto?, en el sentido de aumentar el volumen tidal, la intensidad de la profundidad anestésica, porque actúa sobre los quimiorreceptores carotídeos y aórticos. Entonces ustedes ponen Viviram y el animal sí o sí va a respirar.
pero dependiendo de la sobredosis o de por qué produjeron esta depresión respiratoria o esta apnea, es probable que el animal vuelva a parar de respirar, vuelva a entrar en apnea, ¿ya? Y lo puedo repetir nuevamente los 15 minutos después. Entonces yo no me puedo dar el lujo de tener un animal sin respirar 15 minutos, no se va a morir. Claro. Entonces en la práctica, este es un apoyo, pero el que realmente salva la vida es el Entubarlo. tubo endotraqueal, Hay que lo que entubarlo. habíamos dicho en la clase Sí. pasada. ¿Ya? Podemos apoyarnos, como les digo, esto funciona muy lindo porque el animal siempre vuelve a respirar, ¿ya? Con una respiración a frecuencia aumentada, bonita, Como rápido, ya. pero puede que dure un par de minutos y después vuelve a parar de respirar, ¿ya? Entonces no nos podemos confiar que porque le pusimos y volvió a respirar, estamos al otro lado. Igual tenemos que seguir vigilándonos y si es necesario, el ambú o conectarlo a un oxígeno, dependiendo de los recursos con los que cuenten. Pero por eso es tan importante, aunque yo vaya a usar todo el periodo, ¿cierto? Una anestesia con tiopental, yo tengo que poner tubo endotraqueal igual, ¿ya? Otro de los inyectables que usamos y que se usa muchísimo más que el tiopental es el Propofol. Ah, blanquito. El Se prepara. Propofol viene ya preparado Viene preparado. y viene en presentaciones al 1 o al 2%, viene en ampolla o en frasco ampolla, pero viene siempre listo, es así blanco como leche. Lo mismo que el tiopental, también lo podemos usar para inducción y para mantenimiento, sea PIVA o TIVA, porque también produce abolición del reflejo diglutorio. ¿Piva? O piba. PIVA o TIVA, Ya. o sea, parcial o total. También, bueno, depresor general y actúa a nivel del GABA aparentemente. A diferencia del tiopental, que decíamos que era un ácido débil, este tiene pH neutro. Así que es de administración endovenosa estricta, pero si llega a caer fuera de la vena, no hay necrosis. No, No hay necrosis. no hay necrosis. Sí, tremendo. Y el aspecto, como les decía, eso, como lechoso, porque es una emulsión de aceite en agua. Y por eso que viene ya listo, preparado para administrar. Endovenoso estricto, su efecto comienza más o menos a los 30 segundos. Doctora, ¿cómo es de aceite? Ahí en agua? dice. ¿Es lento igual? Sí, tiene que ser lento. Sí. Sí. Pero no es muy espeso. ¿Ya? Es como Profe, leche. me quedé con una duda por el tiopental y Sí. cuando está entubado. ¿Cuánto rato termina la operación? ¿Cuánto le tengo que dejar Cuando entubado? se lo Sí. sacas, como el animal, una de las primeras cosas que recupera son los reflejos sensoriales. Así que primero recupera el reflejo deglutorio y el animal Ya. empieza a rechazar el tubo. Ya. Y empieza a tragar y después ya a tirarlo para afuera. Ya, y Ya, ahí empieza a toser, yo ahí hay tengo que que sacarlo. sacarlo, ya. Profesora, esta emulsión es oleosa. Sí. Pero lo que decíamos, no es muy espesa, es como leche. O sea, no es fluida como el agua, pero no es tan espesa como un aceite. ¿No provocaría en ningún caso trombo? No, No. debería, pero tampoco está hecho para hacerlo. Rápido, es Como lento. habíamos dicho Todo que- lo endovenoso es lento, Claro, todo. Claro. porque No la puede sustancia fijar oleosa no se colocaba por vena, Sí. no señalaba, pero esto Pero ahí es viene más- emulsión de sí, aceite en emulsión. agua. Ah, ya. Por eso. No, este no es muy es como una leche, que no podemos decir que sea tan fluida como el agua, pero no es demasiado espesa. Mm. ¿Ya? La anestesia se produce más o menos igual, más o menos a los 30 segundos, pero dura 5 a 10 minutos, o sea, dura muchísimo menos. Entonces, este es en la práctica, dentro de los anestésicos inyectables, el que más se usa. Sí. Porque si llego a tener un problema, 10 minutos me mato la risa, ¿cierto? Ni siquiera le pongo doxapram, voy con el ambú nomás, ¿ya? Ujú. Ahora, si lo voy a usar en una cirugía prolongada, tengo que administrar nuevas administraciones, nuevos bolos, después de 3 a 5 minutos, o aplicarlo por infusión continua, porque dura muy poquito el efecto, ¿ya? Entonces tengo que tenerlo presente. Produce buena relajación muscular, aunque no tan intensa como el Es que los tiopental, tienen listos y en no bolo produce y va analgesia. pasando cuando La empieza mayoría de los frecuencia cardíaca anestésicos no aumenta, le producen pasan otro bolo. ¿Sí? Al hacerlo por infusión continua, se administran el suero, Sí. el grande y de ahí lo voy a Sí. poquito. Sí, se mezcla en el suelo. Bueno, ya sabemos, desde el punto de vista farmacocinético, es de administración endovenosa estricta.
La metabolización no se sabe exactamente cómo se produce, pero se sabe que dentro del proceso metabólico hay conjugación con ácido glucurónico y con sulfatos. Pero todo indica que la metabolización es en hígado y extrahepática, pero de todas maneras los gatos van a eliminarlo más lentamente, ¿ya? O sea, no solamente pueden metabolizarlo en más zona y no es solo con ácido glucurónico, pero hay que tenerlo presente que los gatos igual tienen conflictos con la conjugación con ácido glucurónico. Claro. La excreción, principalmente por orina, muy poquito por feca, así que riñones hay que tener muy buenos. Es bastante liposoluble, obviamente, ¿cierto? Todos los anestésicos son muy liposolubles y todos los anestésicos dejan de actuar por redistribución. Todos, los inhalatorios también. Tiene un amplio margen de seguridad en perros, gatos y equinos, así que ahí es donde uno lo puede usar con mayor tranquilidad. Sin embargo, en los gatos, si administro varias veces, ¿cierto? Varias administraciones, la recuperación va a ser más lenta. Todo indica que es por la conjugación con ácido glucurónico. Pero tiene otra tremenda ventaja el propofol. Se considera que no se acumula nada en grasa. La verdad es que eso no existe. Un liposoluble no se acumula nada, ¿ya? Pero la cantidad es tan pequeña, es tan despreciable que se considera que no se acumula. Entonces, no deja de ser, o sea, podría incluso arriesgarme en un gato, por eso que aparece margen de seguridad en el gato, a pesar de que es conjugado con ácido glucurónico. O sea que a pesar de eso, un producto bien seguro. Bastante, sí. Es el que más usan, ¿cierto, profe? En general, es uno de los que más El que usan, más sí. se usa, ¿sí? Sí. El que más se usa, El sí. que más se usa, sí. En perros, recuperación sin problemas, rápida, suave, incluso después de varias administraciones. Se considera que un animal puede ponerse en decúbito external, o sea, puede estar recuperado a los 20 minutos después de haberlo administrado. Mucho más rápido, si se fija, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que se Porque contamina. todo tiene su lado B. Se contamina fácilmente porque dijimos que era una emulsión de aceite en agua, tiene aceite de soya, lecitina de huevo y glicerol. O sea, soltó el huevo, se contamina muy fácilmente. Entonces, en teoría, uno debiera eliminarlo 6 horas después de abierto. Y eso en la vida real no se hace. ¿Por qué? Por compra. ¿Ya? La presentación del propofol es a 1 y el 2% en frascos de 20 y 50 ml. ¿Ya? Nosotros en veterinaria, nosotros no tenemos problemas para comprar con receta retenida con control de stock. Pero nadie tiene para venderlo. Así que en la vida real uno lo compra en el mercado negro. Así es, ¿ya? Están toda esta gente vendiendo, pero tiene que ser mercado negro. Eso también limita un poco el uso, ¿cierto? Porque tengo que estar comprando, yendo a comprar, que escondida en una estación de metro, cosas así. Feo, desagradable. Sí. No debiera ser, pero no tenemos. Bueno, Grande antes persona. de seguir. Es grande de persona. De acuerdo, digamos, a lo que usted manifestaba, que no se podía mantener tanto rato después de abierto, o sea, como mirando para adelante, o sea, conviene comprar con 20. Sí, sí. Y ojalá que no vengan ampollas, porque vienen ampollas y un frasco ampolla de 20. Ya. Y el frasco ampollas, dentro de todo, tiene la gomita. Es más difícil que se te contamine. Claro. Como les digo, en la vida real uno no lo bota. ¿Ya? Ustedes van a trabajar con propofol dental cuando hagan cirugía y se van a dar cuenta que ahí tampoco se bota, a pesar de que en la universidad debería cumplirse más la rigurosidad, pero tampoco. El propofol no es necesario mantenerlo refrigerado, pero generalmente uno lo mantiene refrigerado para Por evitar si acaso. que se contamine más fácilmente. ¿Ya? Entonces uno toma ciertas precauciones y es como el blanquito, ¿lo vieron el blanquito? Sí, yo lo he visto. Si se empieza a poner un color menos blanquito, ahí hay que botarlo, está contaminado, definitivamente. ¿Ya? Entonces uno usa eso más que nada como referencia. Un paciente con eso contaminado, ¿qué efecto va a tener? Es que va a estar con infección, podrías provocarle hasta una septicemia. Entonces no vale la pena. No tiene ninguna ventaja. O sea, no es tan caro tampoco. O sea, no es una pregunta. Entonces, claro, me refiero a que, claro, si te puedes poner amarrete, pero dentro de porque uno se ve enfrentado a Si uno ve, porque lo mejor es que uno, bueno, lo que visitamos clínicas, entonces uno de repente anda mirando porque se sabe que no todos los médicos tienen papel. Sí, sí. Entonces uno, No, es No, riesgoso. porque se escucha. Es riesgoso, no vale la pena. Ya. Bueno, el propofol, lo que les decía dentro de los inyectables, es actualmente el que más se usa y se usa muchas veces mezclado. Ustedes cuando lo usen
cirugía en un talagante, se van a fijar que mezclan tiopental con propofol, los dos juntos, ¿ya? Uno, por ejemplo, en una jeringa de 10 ml, pone 5 ml de tiopental, diluido a la dilución que ustedes acostumbran, ¿cierto? Animales menores generalmente es al 2,5%, y los otros 5 ml con propofol tal como viene. Mitad y mitad. Y le calculo la dosis al paciente en base al propofol, porque el propofol es mucho más depresor respiratorio que el tiopental. Entonces, de mayor riesgo el propofol, para que no se nos vaya a pasar la mano. Y el resto se hace todo igual. Yo calculo la dosis, ¿cierto? Por kilo de peso, lo divido en 3 en base a la dosis del propofol, lo divido en 3 bolos y pongo mi primer bolo. ¿Ya? No hay ningún problema. Ventajas. Como no se acumula en la grasa, voy a tener menos acúmulo. El tiopental dura más, pero se acumula en la grasa. Pero como voy a usar la mitad en el fondo de la cantidad de la dosis cada vez, voy a tener menor acúmulo en grasa y voy a tener menor riesgo de depresión respiratoria. Sinergia, ¿cierto? Las sinergias que hemos hablado. Y de la anestesia balanceada que también hablábamos. O sea, mientras más depresores use, voy a usar menor cantidad de cada uno de ellos. Así que Va a ser esa mejor. es la idea, ¿ya? Y hay otra asociación que tiene hasta nombre, se llama ketofol. Por si lo ven por ahí, porque ya ni siquiera se menciona. Es ketamina con propofol. Se usa de la misma forma, o sea, si es una jeringa de 10 ml, 105 ml de ketamina, la ketamina viene siempre preparada al 10% y el propofol tal como viene también, ¿ya? Calculo la dosis en base al propofol también, que es el más riesgoso. La ketamina es un anestésico que es súper seguro, ¿ya? Y lo aplico. Ventajas: la ketamina aumenta el tono muscular, no solamente no produce nada de relajación muscular, entonces tengo un animal menos tieso, claro, tengo menos tieso porque le estoy poniendo el propofol, que no es tan relajador muscular, ¿cierto? Como el tiopental, pero es más seguro. Y por otro lado, la ketamina también tiene mayor duración, puede durar hasta 45 minutos con un bolo, ¿ya? Entre 20 a 45 minutos. Entonces lo mismo, sinergia con Mayor dosis menores duración, de cada uno de ellos. la ketamina mayor duración. ¿Y qué pasaba con la contracción muscular? Produce aumento del tono muscular, o sea, no solamente no produce nada, sino que además aumenta el tono, de producir rigidez, y eso lo evitamos con el propofol. Por otro lado, cuando yo uso los anestésicos inhalatorios, ¿cierto? TINA, por ejemplo, los anestésicos inhalatorios todos demoran más en inducir que cualquier inyectable. Hemos visto que demoran menos de un minuto. Sí. Todos los inyectables demoran menos de un minuto, todos. En cambio, los inhalatorios, los que menos demoran 1 o 2 minutos. Entonces, si yo tengo un animal que estoy con una anestesia inhalatoria y se me empieza a despertar, antes de que se mueva, lo primero que veo, aumenta la frecuencia cardíaca, después aumenta la frecuencia respiratoria y ya después el animal empieza a moverse. Entonces, si yo simplemente aumento, ¿cierto?, la cantidad de anestésico inhalatorio, lo más probable es que el animal empiece a moverse y el anestesista va a quedar pésimo y el cirujano va a quedar histérico, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace generalmente? Propofol. Dura 10 minutos el efecto, mantengo la cantidad de anestésico inhalatorio que esté poniendo, el que sea, y le agrego endovenoso propofol. Profundizo la anestesia con el propofol. Por eso que el propofol, como les digo, es el que se está usando más. Y también ahí estamos usando sinergias, ¿ya? Aunque use todo el pasto aquí, todo inhalatorio, pero puedo igual de repente necesitar un inyectable y el que se elige es el propofol. Seguimos, efectos respiratorios, ya dijimos, es mucho más depresor respiratorio que el tiopental, que ya es un gran depresor respiratorio. Lo mismo, obviamente, si lo administro en forma rápida, corro más riesgos de tener apnea. Es mucho más frecuente tener apnea con el propofol que con el tiopental. A nivel cardiovascular, hay mínimos efectos de depresión cardiovascular. Puede producir fases de taquicardia o de bradicardia, pero en general no son importantes, no son muy intensos. Y sí puede producir hipotensión, ¿ya? Por vasodilatación periférica y venodilatación, así que la hipotensión sí que hay que considerarla. Atropina. De hecho, se considera seguro para la mayoría de los pacientes cardiópatas. Así de
poco efecto tiene a nivel cardiovascular. Precaución sí con hipovolémico. O sea, tengo que preparar a mi animal si lo voy a anestesiar. Eso es Hidratación. en todo. Otros efectos. Puede producir excitación transitoria, a pesar de ser un anestésico general. Y esto se puede ver con movimientos de pedaleo, como está ese perro, ¿se fijan? No se ve moverse, pero uno se da cuenta que está con movimiento de pedaleo. Y la boca. Nistagmo, este movimiento lateral o ascendente del ojo. Y opistótonos, que es esa posición, no sé si la conocen. Como la cabeza para atrás. Miembro rígido, ¿cierto? O sea, es un relajador muscular, pero no es, como les decía, no tiene nada que ver con el tío mental. Disminuye la presión intracraniana y la presión intraocular, así que lo podría usar en un paciente con glaucoma o con un trauma craneano, un golpe, un atropello, sin problema. Tiene propiedades anticonvulsivantes, entonces lo puedo usar en pacientes epilépticos o en pacientes que vienen convulsionando, por cualquier razón. Pero no se sería poner la vía. Claro, claro. Pero por ejemplo, vamos a ver, bueno, cuando veamos epilepsia, vamos a ver esto. El propofol es el de elección para hacer terapias de sueño cuando el animal viene convulsionando y vuelve a convulsionar. Pasa el efecto del diazepam, que es la primera elección, Y después. y vuelve a convulsionar. Lo hago dormir por varias horas. ¿Por qué la preferencia? Porque no hace como una casa. ¿Ya? Porque el tiopental sabemos que es un excelente anticonvulsivante, Sí. pero no lo puedo usar en tratamientos prolongados. ¿Ya? Entonces, el propofol les garantizo que alguna vez en su vida lo van a usar sí o sí. Hay que saber manejarlo, hay que usarlo con el debido respeto, pero es lindo, se porta muy bien con uno. Y si llegan a tener una apnea, 10 minutos, o sea, respirar, ¿cierto? Con un ambú por el animal 10 minutos no es nada. Entonces, vale la pena. A pesar de que uno tiene que ir, como les decía, ahí al metro, encontrarse con alguien, toda esa historia que es fea, se justifica por los pacientes. No se recomienda de todas maneras el paciente en shock, ni hemorrágicos, ni con deshidratación. O sea, sí o sí tengo que preparar al paciente igual. No es al lote la cosa tampoco. Eso era en relación al propofol. Y el último que vamos a ver dentro de los inyectables es el etomidato. El etomidato también viene preparado, ya diluido. También se puede usar como inductor y para anestesias de mantención sin problema. Se administra por vía endovenosa, ¿cierto? Produce pérdida de conciencia entre 15 a 30 segundos, lo mismo que todo, ¿cierto? No hay más diferencia. Y su efecto dura entre 5 a 20 minutos. ¿Cuál es la gracia del etomidato? Que se considera la primera elección en pacientes con alto riesgo anestésico. Principalmente si este riesgo anestésico es por problemas cardiovasculares. Es mucho más seguro que cualquier inhalatorio. ¿Por qué no se usa mucho? Porque es caro. Mucho más caro que un inhalatorio. Bueno, aparentemente funciona igual, ¿cierto? A nivel de receptores GABA, deprime todo el sistema nervioso central, produce buena relajación muscular, no tiene efecto analgésico, no se acumula la grasa. Acuérdense que si no se acumula, léanlo con el beneficio que corresponde. La cantidad que se acumula es tan baja que se considera despreciable. Intravenosa Es de estricta. administración endovenosa estricta y la mayor parte de las veces se administra por infusión continua porque los que lo manejan bien son los anestesistas. Cuando uno tiene un animal con un riesgo anestésico, uno no hace la anestesia ¿cierto? Ni cualquiera, ni el cirujano hace la anestesia y la cirugía. Y eso se hace muchas veces en veterinaria para abaratar costos. Cuando tengo un paciente con alto riesgo anestésico, sí o sí tiene que venir un anestesista. Entonces, generalmente ellos lo traen. Entonces, uno ni sabe cuánto cuesta, sabemos que es caro, pero ni sabemos. Y ellos se manejan muy bien con las infusiones continuas, se llegan, hacen todos los cálculos, el paciente tiene bombas de infusión generalmente, ellos traen todo su aparataje, el anestesista. Entonces, El cirujano opera el nomás. cirujano, el que atiende el animal, se diga la cirugía nomás, ¿ya? Por eso que a uno no le suena mucho, pero a los anestesistas la dominan muy bien. Se dedican a la Etomidato. anestesia especial, ¿cierto? Que sería este caso.
Efectos, la gran gracia es que no afecta para nada la función cardiovascular. No afecta la frecuencia cardíaca, ni la presión sistémica, ni el consumo de oxígeno. Entonces, si un animal tiene un problema previo, yo voy a saber cómo se presenta. ¿Ya? Entonces, no debería tener ninguna sorpresa durante la anestesia. Esa es la gran gracia que tiene. Disminuye la presión intraocular. Otros efectos, disminuye la presión intraocular. Así que ningún problema, ¿cierto? Por ejemplo, para pacientes con úlceras corneales o con glaucoma. La depresión respiratoria es dosis dependiente, no es un depresor respiratorio. Si a mí se me pasa la mano, claro, puedo llegar hasta tener apnea, pero no debiera tenerlas. Deprime la función de la médula adrenal, así que podría tener un hipoadrenocorticismo, ¿cierto? Una crisis addisoniana. Si lo uso sobre todo en cirugías prolongadas. Recuerden que las cirugías con alto riesgo anestésico muchas veces son cirugías complicadas, que no van a durar 1 ni 2 horas, pueden durar más, ¿ya? Pero este hipoadrenocorticismo va a durar lo que dura el efecto anestésico. O sea, no es que quede con el daño para después. Bueno, se usa principalmente el perro y gato, y el problema, les decía, es el precio, el costo. Efectos colaterales, mioclonía, excitación, o sea, no es un tan buen relajador muscular, vómitos y diarrea. Otra característica es que aunque lo pongo por vía venosa estricta, igual puede provocar flebitis, o sea, inflamación de la vena, igual puede ser doloroso. Por eso que también a los anestesistas lo prefieren usar diluido en el suero por infusión continua. Doctora, la mioclonía. Mioclonía es el movimiento de una zona muscular en forma involuntaria. No sé, ¿alguno ha tenido perros con distemper? Sí, ese movimiento que tiene. Generalmente. Y el perro duerme profundo y la manito se sigue moviendo. Esas son las mioclonías. Son contracciones musculares involuntarias que no desaparecen ni siquiera Pues cuando me el quedo animal así. está anestesiado, Pues durmiendo, lo que sea. Me gusta el cuerpo. Es que tengo tanta cantera. No, Mi hija me no es dijo, con rigidez. mira, ponte todo lo bonito, me. Pero era nueva. Es que no te vi. ¿Cómo estás? Bueno, también puede producir hemólisis intravascular, así que hay que preocuparse de que sea endovenoso o lento, sí o sí, porque tiene como solvente el propilenglicol. El propilenglicol es un elemento que se lo agregan para ayudar a que se disuelva más fácil, sea más hidrosoluble, digamos, para que se disuelva más fácilmente en la sangre. Pero el propilenglicol tiene problemas. El propilenglicol, claro, ayuda a que se disuelva más fácilmente, pero da algunos problemas. En este caso, como no afecta para nada la función cardíaca, lo que se manifiesta generalmente podría provocar problemas renales, pero sobre todo en pacientes que tienen enfermedad renal previa. Entonces, Una igual, enfermedad de aunque base. sea el más seguro y todo lo demás, hay que usarlo con precaución en pacientes con enfermedad renal. Vamos a ver después que el diazepam también tiene propilenglicol. El diazepam sí es muy espeso y le ponen propilenglicol para lo mismo, para que se pueda mezclar más fácilmente con la sangre, ¿cierto? Hacerlo más hidrosoluble. Pero en el caso del diazepam tiende a manifestarse más con problemas cardíacos, cardiovasculares, ¿ya? Entonces, igual hay que ponerlo lento, ojalá diluido, ¿cierto? Con las precauciones. Pero el problema del daño renal es solamente bajo el anestésico, no queda permanente. Es que depende del nivel de daño renal. Es que si ya tenía una Claro, enfermedad de sacas el base. daño renal y pones esto, te arriesgas que el daño renal aumente. A lo mejor no te va a dar una insuficiencia Es que renal todo aguda, pero te puede generar un problema para siempre también. Daño renal, sí, lo que nos dijeron nosotros. Acuérdense que el Sí. riñón es un órgano muy complejo, porque se ve afectado por muchas cosas. Entonces, claro, tú aquí estás pensando en anestésico, pero eso en el fondo es un elemento extraño al organismo. O sea, sí o sí te va a dañar el riñón, todo te daña, todo lo que sea extraño va a dañar el riñón. Lo que pasa es que uno dice, no daña nada porque yo le pongo suelito y después la ayudo a eliminar. Por eso que consideramos que Pero las cosas igual no me dañan. compré, Pero pero sí, no me. no te va a generar Mi un daño marido me tiene una permanente. cajetilla, pero no me la meto. En cambio, por ejemplo, las suprarrenales es difícil que se te atrofia. Un hipoadrenocorticismo es por una atrofia adrenal. Una atrofia adrenal porque hiciste una anestesia de 6 horas es súper difícil.
O sea, ya sería como mala pata. Claro, ya sería como, te tocó el premiado, una cosa así. Pero el riñón no, los riñones son órganos delicados. Por algo que los tenemos que tratar con tanto cuidadito. Seguimos con los inyectables, pero ahora otro tipo de anestésicos que se les llama Ciclohexamina. disociativos. O también se les puede llamar, o lo pueden encontrar como ciclohexaminas. Pero en la práctica, la mayor parte de las veces uno lo encuentra como anestésicos disociativos. Y se llaman disociativos porque disocian, separan como en dos partes el sistema nervioso central. Interrumpen la transmisión ascendente, consciente e inconsciente. ¿Cierto? Separan las dos partes. Y estimula el sistema reticular activado, pero deprime el resto. O sea, no se comporta como un depresor general del sistema nervioso central, como todos los otros, sino que deprime ciertas zonas y estimula otras. Entonces, en la práctica, más que un anestésico propiamente tal, se considera un estimulante selectivo del sistema nervioso central. No un depresor general, sino que un estimulante selectivo. ¿Ya? Si se hace un electroencefalograma a un animal anestesiado con esto, también se ve la separación, ¿ya? La disociación. Hay una separación, la función del tálamo y el sistema límbico, como que quedan unos deprimidos y los otros estimulados. Bueno, aquí está la ketamina, ¿ya? Que es la que más se usa dentro de los disociativos. Y a diferencia de todos los otros anestésicos que hemos visto, que el animal se relaja, ¿cierto? Parece que está bonito, rico, está muy floppy. Aquí no. Produce inmovilidad cataléptica, eso, ¿ya? Esto es, bueno, de la extremidad. Esto va acompañado de analgesia somática buena. Decíamos que casi ninguno tiene efecto analgésico, ¿cierto? Y lo que lo tienen es como una pizca por aquí pasó la analgesia. Este no, es un buen analgésico. Y es un buen analgésico somático, no visceral, somático. Produce pérdida de la capacidad de responder frente a algunos estímulos sensoriales. Por ejemplo, dolor, calor y presión. Pero no produce abolición de todos los reflejos sensoriales. Y produce amnesia. Sí, igual que todos los anestésicos generales. El animal mantiene los ojos abiertos, como el cuchito, ¿cierto? Con midriasis, pupila dilatada, lo que es un tremendo problema cuando lo sometemos a una anestesia, porque tenemos así el foco de luz hacia arriba, y el ojo, y más encima la pupila dilatada, o sea, puede haber daño en la retina más encima, ¿ya? Mirada fija, o sea, el animal tiene el ojo abierto, pero no está viendo, ¿cierto? Y pueden haber ligeros nistagmos, estos movimientos involuntarios, sin ninguna significación clínica. Muchas veces hay temblores musculares. El animal uno lo anestesia y queda así, uno lo mueve y te hace así. No sé si lo han visto. Sí. Y incluso pueden haber convulsiones, actividad tónico-clónica. Otra característica es un lamido bien característico que se le llama el signo de la lengua serpentina, que el animal empieza a mover como que le sobra lengua, ¿ya? Como que no le cabe la lengua entre la boca. Por eso se llama el signo de la lengua serpentina. Como que le sobra la lengua. Es bien frecuente y bien característico. Entonces no tiene nada que ver con los otros. Mecanismos de acción ya habíamos visto. Casi todos se supone que actúan a nivel del GABA. Este no. Actúa a nivel del glutamato como neurotransmisor y receptores N-metil de aspartato. Nada que ver. Y el efecto analgésico se produce por esa misma unión al receptor. Bueno, la ketamina que nosotros tenemos aquí, todas vienen así, ¿ya? 100 miligramos por ml, o sea, el 10%. Diluidas, preparadas, ya listo. Y es como agua, transparente y muy fluida. Entonces, se caracteriza por mantener algunos reflejos. Produce abolición, dijimos, reflejo del dolor, varios reflejos, pero produce la mantención de otros. Mantiene, por ejemplo, el reflejo palpebral, que uno más usa, ¿cierto? Para saber si el animal está listo. Aquí no sé. De hecho, el ojo está abierto, pero que ustedes le hagan ahí, el ojo así abierto y va a pestañear.
mantiene el reflejo laringofaringeo. O sea, Dificulta reflejo intuitorio, intubación. no sirve para intubar. ¿Ya? También hay una respuesta exagerada a propósito de estímulos sensoriales frente al ruido y la luz. O sea, si se llega a caer una pinza, y la Salta. animal salta de la mesa. Está inconsciente, pero igual salta. Ujú. El tono muscular aumenta, cercano a la rigidez. Por eso la premedicación es muy importante Con relajantes con musculares. buenos relajadores musculares. La mejor alternativa es el diazepam o una benzodiazepina, porque como pueden producir convulsiones, esta es Evita. la elección como anticonvulsivante, ¿ya? Pero los otros tranquilizantes que tenemos también son buenos relajadores musculares. Todos los que tenemos aquí en Chile son buenos relajadores musculares, ¿sí? Disculpe, que antes te dijo que no mantenía el reflejo de la presión y todo eso, pero ahí dice mantiene, o sea, ¿me debería funcionar? Porque dice ¿A dónde dice mantiene, presión? mantención de algunos reflejos. Sí. Pero Pero la da otra igual. decía que no los mantenía. Es que mantiene algunos y otros no. El del ojo lo debe mantener, ¿no? ¿Sí? Sí, por palpebral dice. La febral lo mantiene. Ya, pues, pero si yo lo hago así, entonces debería funcionar. Pues. Porque me lo está Pero no produce abolición. Cuando tú vas a anestesiar a un animal, tú lo que haces es esto. Para ver si su Si tú efecto has es Está la... anestesiado. Sí, que pues uno para más ver si usa, uno el hace- palpebral. Cuando tú le haces así, el animal no pestañea, aunque tenga los ojos listo. cerrados, el animal igual lo cierra más. Aquí no solamente, no solamente, más encima tiene el ojo abierto, pero que No tú te le hicieras sirve. así, el animal va a reaccionar, tiene reflejo palpebral. Pero eso no es un reflejo de presión, es reflejo No, palpebral. Ya, pero De presión es esto, Ya, pero aquí si yo le hago así. va a pestañear. Va a pestañear. Ay, pero que adelante dijo Claro. al revés, porque no iba a No, pestañear, por eso. no, No, no dijo eso. Ahí está. Mantiene el reflejo, ¿cierto, Bruce? Dolor, calor, presión. Abolición de reflejo, de dolor, por si lo podemos usar, de calor, presión, Ya no. son reflejos. Sí, no, ¿Ya? sí, no lo entendí. Ya. Es que de antes cuando usted dijo que si uno le hacía así no iba a funcionar y tampoco lo podían tomar. No, pues no sirve porque no produce abolición. El animal siempre va a responder. Se te va a morir. Claro, ahí no te va a responder el reflejo palpebral porque está muerto. ¿Ya? No produce abolición de ese reflejo, que es el que uno usa con mayor frecuencia, porque es uno de los últimos que se pierden. De hecho, tú pierdes primero el reflejo deglutorio, el de la lengua, Sí. y sigue manteniendo el reflejo palpebral. Entonces, cuando pierde el reflejo palpebral, uno Está dice, ya, anestesiado. estamos anestesiados. Aquí, como pierde el reflejo doloroso y no tienes los reflejos habituales, tú tienes que pellizcar o pinchar. Perdió el reflejo del dolor, puede empezar. Porque no tiene ninguna otra forma, no tienes ninguna otra forma de saber si el animal realmente ya está anestesiado o no. Lo tendría que pellizcar o pinchar Claro, con una agujita. pellizcón, ¿cierto? O un pinchacito. Si el no se animal mueve, responde. estamos Ahora, listos. tienes que hacerlo con suavidad. Porque si Porque lo haces fuerte, igual. igual el animal puede, Puede saltar. porque tú lo vas a tocar. No lo podía hacer así. Entonces pierde algunos reflejos, otros, de hecho, se considera que el reflejo, como dice ahí, del ruido y la luz es mayor Exagerado. al normal, Sí. más allá de lo normal. ¿Cubrir los ojos sirve o no cierra Sí, tanto? sí, No sé. pero hay que poner un parche, Sí. una telita. Ah, ya. Sí. Sí, pero ayuda. ¿Y Sí. tapar los oídos con algo? Es que eso es poco probable que funcione. O sea, si se te cae algo, lo más probable es que pegue el salto igual. Los algodones no son tan eficientes. Yo he visto personas que le ponen esos algodoncitos, no son algodones, son como esponjitas ¿Ya? anaranjados. Ujú. Como un tapón. así. Yo honestamente lo encuentro innecesario. No sé, nunca he hecho la prueba de tirar algo al suelo porque A ver además si los salta. suelos son todos así como aquí. Si Sí, se cae una lavable. pieza, como Saca. los que rebotan, el ruido es terrible. Pero honestamente no sé, pero yo he visto eso, lo que tú dices, ponerle taponcitos de estas cositas, que la gracia que tienen además que no son de poco riesgo, ¿cierto? Siempre es fácil sacarlo, fácil ponerlo, no lo así que no lo descarto, pero claro, criterio. Bueno, el tono muscular, lo que decíamos, como aumenta, me interesa que haya una buena relajación muscular que la hace tranquilizante. O cuando usamos el ketofol,
La guía del propofol nos ayudaría, pero eso no quiere decir que yo no le ponga un tranquilizante previo. Ya, igual le pongo. Produce buena analgesia somática, dijimos, ¿cierto? Así que produce buena analgesia en piel y extremidades, pero deficiente analgesia visceral. No es un buen analgésico visceral. El problema dura alrededor de 15 minutos. Es muy cortito. ¿Ya? Se clasifica como un anestésico de acción ultracorta, dura entre 20 a 45 minutos. Produce anestesia y amnesia, a pesar de estas características diferentes. Se puede utilizar en todos, perros, gatos, equinos, animales exóticos. ¿Y por qué en animales exóticos? Porque tiene la ventaja que se puede administrar por vía intramuscular en los chiquititos, ¿cierto? En los que canular una vena es casi imposible. Se puede poner por vía endovenosa, igual que todos, intramuscular, sin ningún problema, no produce necrosis ni nada, y también se absorbe a través de mucosas. Entonces cuando yo lo uso como analgésico, generalmente se usa en las mucosas, sin inyectarlo, ¿cierto? Oral o nasal. La dosis para analgesia es mucho menor que la dosis anestésica, entonces el animal no va a estar sedado ni siquiera, ¿ya? Acuérdense que todos los anestésicos generales, dependiendo de la dosis, yo puedo sedar hasta la anestesia general. Aquí la dosis analgésica ni siquiera produce sedación. Cuando se administra por vía intramuscular, buena absorción, rápida, y alcanza una concentración máxima a los 10 minutos. O sea, no tengo que esperar ni siquiera mucho. Cuando se pone por vía endovenosa, el animal pierde la conciencia después de 1 o 2 minutos. Un poquitito más lenta que el resto de los inyectables, pero igual bastante Es rápido. rápido. Bueno, se absorbe, ¿cierto? Va a unirse a proteínas plasmáticas, antidistribución y atraviesa para la hematoencefálica. La metabolización es en hígado por desmetilación, hidroxilación por metabolización de fase 1. Así que no hay ningún problema para metabolizarla en ninguna especie. Y los metabolitos después son eliminados por orina, tanto lo que se metabolizó como la parte no metabolizada. El citocromo. Si puede ser la 1 y la 2. Gatos y ratones, donde más se usa es en los gatos. Gatos y ratones eliminan una cantidad importante activa sin metabolizar por orina. Y entonces una anuria, dice ahí, una oliguria leana. Anuria significa que no hay orina, no hay riñones, aquí lo voy a anestesiar, digamos, está muriendo el paciente. Cuando hay una falta de orina, de producción de orina prolongada, o sea, un animal con una enfermedad renal, la duración del efecto va a ser mayor. Acuérdense que lo que llega al túbulo distal, igualito como entró, se reabsorbe, ¿ya? Y vuelve a hacer efecto. Entonces, es bastante segura todo lo demás, pero en los gatos sobre todo, que es donde más se usa, tenemos que tener la precaución de que no se debe usar en animales con enfermedad renal. ¿Y quiénes son los que más tienen enfermedad renal? Los gatos. ¿Ya? Sobre todo los viejitos. ¿A qué se refiere con amnesia? Amnesia. No recuerdo. Que desde que empieza a hacer efecto en adelante, es una amnesia anterógrada, desde que empieza a hacer efecto en adelante, el animal no se acuerda, hasta que recupera la conciencia. O sea, si el animal tú le pegas, lo pinchas, lo pateas al suelo, el animal después no se va a acordar. Lo mismo pasa con el ser humano. Todos los anestésicos generales producen amnesia anterógrada, que se llama. O sea, mientras tú estás con efecto anestésico, tú no te puedes acordar. Si te acuerdas, es que no estabas anestesiada. Yo he escuchado personas que dicen que se han caído de la camilla. A lo mejor a algunos les ha tocado. No Si se la acuerda. persona se acuerda que se cayó de la camilla, es que no estaba anestesiada. O bien tuvo Un sueño. una alucinación. ¿Y en qué parte ataca el fármaco para que Es que pierde la conciencia totalmente. Acuérdate que es una depresión general. ¿Ya? Todos los anestésicos generales producen amnesia, inyectables, inhalatorios, todos. Y dentro de los tranquilizantes, el También. diazepam. El diazepam también. Por eso es que cuando a la gente le hacen endoscopía, le ponen diazepam. No porque quieran que Para que no se acuerde. estén relajaditos, no.
Lo que quieren es que la gente después no se acuerde que le tiene un tubo por la boca. Y lo hacen, y le revuelven allá adentro, se va a caminar bien, y la gente no se acuerda. Ella lo hace, ¡pam! Y le revuelve así con puro gusto. Uy, le voy a hacer a todas. Esa es la gracia de algunas cosas, pero todos los anestesios lo producen, y entre los tranquilizantes, el diazepam. No sé, ¿tú qué haces? ¿Todas las veces de Ya, entonces es el diazepam. Yo lo que he escuchado es solo el diazepam. Es que depende. Cuando Pero fentanilo para para que lo recuerde y una cueca en el centro. No, esa es la mayoría que siempre dicen, no se va a cortar todo, se duermen y a los 3 minutos. Claro, no, no deja de ser ventajoso, ¿ah? O sea, yo voy al dentista y me da miedo, imagínense. Ahí deberían ponernos Sí. algo para dormir. Es terrible. Uno se pone así. Oye, el dentista es lo peor. Sí, es lo peor. El dentista lo permite. No, es lo peor. Uno llega a militar. Si tienen 2000 no le dan la Bueno, lentera. gatos y ratones eliminan una parte importante sin metabolizar, igualito como entró, así que en ellos tenemos que tener presente la enfermedad renal. Perros, equinos y humanos eliminan la mayoría metabolizado, y eso parece lindo, ¿cierto? Pero hablamos de por qué la ketamina está tan complicada en el mundo, por qué está tan controlada. No. Mal uso. Bueno, lo usan para volarse, pero Claro. ¿por qué es tan terrible? No. Mm. Bueno, la ketamina se sabe que cuando la empezaron a entregar para venderla, la hacían pasar por éxtasis. Y la empezaron a vender en la fiesta, y se supone que esto empezó en Rusia. Mm. La gente se daba cuenta que no era éxtasis, pero se daba cuenta después que ya lo había comprado y ya estaba volando. Así que no tenía mayor relevancia. Al final empezó a producirse adicción en forma muy importante. Las alucinaciones, si alguna vez les ha tocado ver gatos con alucinaciones, son horribles en los animales. Yo no sé si en el humano serán las alucinaciones más lindas, porque no me imagino a un gato queriendo hacer esas alucinaciones, ¿ya? La cosa es que produce adicción, y el efecto terapéutico Es más largo. dura, dijimos, hasta 45 minutos, no más que eso. Entonces, en el humano, la mayoría se elimina metabolizado y se es eliminado por orina. Y el metabolito es tremendamente irritante de la vejiga, ¿cierto? De la vía urinaria. Y esa es la gran razón de por qué quieren eliminar la ketamina en el mundo, que no se produzca más. Porque este metabolito va dañando de tal forma la vejiga que la termina destruyendo. No es que produzca una ruptura, así como en un atropello que se puede romper, si tú ya la tengo que suturar o le tengo que poner un parche. Aquí se acaba la vejiga. Entonces las personas, se sabe que las personas que son adictos, ¿cierto? Se drogan mínimo 6 veces diarias. Tiene un efecto, pongámosle 6 horas, no más que eso, ¿cierto? Entonces son personas que por un lado no pueden hacer nada, pero más encima, después de un tiempo que no es tan largo, por el daño que le produce a la vejiga el metabolito, termina sin vejiga, termina haciendo vivir en una bolsita. Eso le ponían, pero por forma. Entonces no solamente son personas que no pueden vivir adecuadamente, sino que no tienen cuerpo para poder después, ¿cierto?, de alguna forma hacerlos salir de la adicción. No es tan fácil. Se sabe que buena parte de la adicción es psicológica, no es tanto física. O sea, en teoría sería re fácil salir. Pero la gente, por alguna razón, como les digo, yo no sé cómo serán las alucinaciones, pero se relita, pues, para que estén tan adictos, no Tan sé, pegados, no entiendo, claro. Pero esa es la razón por la que quieren prohibir la ketamina del mundo. Por eso que es mucho más riesgosa que cualquier otra droga, que la que ustedes digan, cocaína, anfetamina, LSD, éxtasis, la que ustedes quieran. Se supone que es mucho más dañina. Por la vejiga. Sí. Claro, sí. O sea, no solamente es la adicción, además el daño tremendo que genera. Porque luego otros, ustedes saben, la cocaína cuando lo inhalan, rompe el tabique nasal, pero eso No es tanto. no es tan complicado, ¿ya? Y la ketamina, lo que yo les decía, nosotros tenemos ketamina aquí, todas vienen preparadas, pero hay otros lugares donde venden ketamina en polvo para diluir, así como el té mental. Y eso también a veces la inhalan. Y también termina destruyendo el tabique, pero eso no es una lecera, ¿cierto? Pero el tabique más encima de la vejiga. Sí, ¿ya? Entonces por eso que
quieren eliminar la ketamina. La Organización Mundial de la Salud lleva años tratando de eliminarla y los veterinarios en el fondo somos los que nos hemos quejado porque nosotros hay nada no más. tenemos, la mayoría de los veterinarios en el mundo no tenemos acceso a los opiáceos. Sí, pues si hubiera, Y podrían es una eliminarla. buena opción. Entonces, eso es lo que nos ha defendido hasta ahora. Que El podamos fentanilo que podría seguir usando usar. la ketamina, ¿ya? Y se siga produciendo la ketamina. Los controles están, la idea es usarlo Pero bien. el fentanilo No es usarlo, más- sino usarlo bien, ¿ya? el efecto. Break. No, esa es una época que nosotros no teníamos control. Es una, ya llevamos 1 hora y llegamos tarde. Mira, y nos faltan todo esto, Paula. Y jamás he ido a otro lado, pero no quiero ir al teléfono, ¿ya? Ya. Y no es cara tampoco la ketamina. No es cara, entonces no hay problema en ese sentido. No. Bueno, ahí hay un complemento con ketamina, se fijan, no solamente está tieso, Está con tieso. los deditos separados. Oh. Realmente es bien diferente. Bueno, la recuperación anestésica después de una administración, ¿cierto? Se produce 4 a 6 horas después cuando se aplica por vía intramuscular y 1 a 3 horas después cuando se pone por vía endovenosa. O sea, es, digamos, relativamente parecido, lo podríamos comparar con un bolo de tiopental, perfectamente. Una sobredosis de ketamina la vamos a ver con una sobreexcitación del sistema nervioso central. Con Van a haber mioclonía. mioclonía, convulsiones, ¿cierto? Uno puede llegar a confundirlo con epilepsia, incluso uno a veces es bien frecuente que hayan convulsiones. ¿Ah? Entonces, obviamente no se puede usar en epiléptico, pero hay veces en que la convulsión no dura poquito y uno tiene que ponerle diazepam sí o sí, ¿ya? Porque uno se asusta, ¿no? Si no está preparado para eso. Las convulsiones. Bueno, usos anestésicos, ¿cierto? Ya dijimos, incluso en los chiquititos, porque lo podemos poner intramuscular o en la mucosa. Se puede usar con seguridad en gatos, cerdos y animales exóticos. ¿Por qué cerdos? ¿Ya? A propósito de las anestesias en humanos. Los cerdos se usan mucho, los médicos humanos lo usan mucho para muchas cosas. Acuérdense que los chanchos se Sí. parecen mucho a nosotros. Entre otras cosas la usan para trasplantes de piel, para los quemados. Sí, para los Y grandes ahí quemados. ponen anestesia a los chanchos con ketamina, porque los chanchos son tremendamente sensibles, son peores que los gatos con los anestesias. Se mueren, se pasa 1 milímetro y se mueren, ¿ya? Y la ketamina es bastante segura. Y obviamente si yo quiero hacer un trasplante de piel o de lo que sea, el paciente no se puede morir. Entonces, de hecho, esas cosas, aunque parezca increíble, no las hacen los veterinarios, las hacen los médicos humanos. Bueno, Sí, necesita po. humano, en un chancho. Sí, ¿Ya? Nosotros en medicina, sí, bueno, y que la PAME en compró. cerdo, rara vez se hacen cirugías en cerdo. No, ¿Ya? es muy corta el... Pero es una buena alternativa a la ketamina si es que tuvieran que Sí, sí, hacerla sí, en pero algún regalo. reproductor. ¿Te imaginas? Por ejemplo, lo ocupan para trasplantes después del cerdo lo sacrifican. Sí, Sí, pues. sí, le sacan. Sí, sí. Entonces, la ketamina contendría Es que ahí el chancho se fue a la cremación. No, No. No, son chanchos que no. son Y, chanchos criados y especialmente. como les digo, si alguna Sí. vez les tocaran algún reproductor, es una buena alternativa. Nosotros no tenemos los mini pig, ¿cierto? No tenemos los No, chanchitos pues aquí chicos, todavía no. aquí está prohibido. ¿Por qué es? Porque tienen peste porcina africana. Ah, No tenemos, estamos libres, no tenemos, gracias a Dios. Ah, entonces bueno, no hay y todas que las traerlo. precauciones que se toman. Pero es por eso. Entonces aquí hay muy pocos chanchitos regalones en la práctica. Por eso que es poco frecuente la cirugía en chancho. ¿Ya? Pero si a alguno le tocara, es una buena alternativa. Se supone que es mucho más segura para los chanchos esto que un inhalatorio. ¿Ya? Bueno, y los exóticos como el chinchillo ese. ¿Ya? Se considera recomendable incluso para enfermos con problemas cardíacos y con hipotensión también. baja presión. El efecto analgésico sabemos que es bueno,
sirve para dolores agudos o crónicos. El problema es la duración, 15 Es minutos. corto ¿ya? eso. Produce una analgesia que es similar a la del butorfanol. Si se acuerdan, el butorfanol es un agonista-antagonista. O sea, no es un analgésico de rescate, ni es un analgésico parcial. Es menos bueno. No, agonista, antagonista. No es tan bueno, pero es mejor que cualquier otro analgésico de lo que tenemos nosotros al alcance en este minuto. Y como les decía, la gracia es que la dosis es menor a la anestésica. Normalmente, por ejemplo, por vía intramuscular, una dosis para gato de entre 10 a 50 miligramos por kilo para anestesia general. Una dosis para analgesia es 2 a 3 miligramos por kilo. Entonces el animal ni siquiera queda sedado. Está totalmente normal. Y nosotros ya vimos los AINES, ¿cierto? Sí. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que es más fácil que el dolor, evitar que el dolor aparezca, a cortar un dolor que ya está presente? Sí. Entonces, por ejemplo, se usa mucho, sobre todo en fracturas. ¿Ya? Te corta el dolor Fracturas, entonces. Sobre todo fracturas expuestas. Ahí con mayor razón. Tenemos el hueso y tenemos la piel, ¿cierto? Aparte del daño muscular y todo lo demás. Entonces se pone, por ejemplo, cuando el animal ya está empezando a recuperar la conciencia, yo le pongo, he puesto primero mi AINES antes de la cirugía, obviamente. Empiezo a ponerle cuando el animal está empezando a recuperar la conciencia, todavía no puede tragar, pero no importa, yo lo pongo en la mucosa, ¿ya? Y la cantidad es tan pequeñita Son gotitas. que incluso lo puedo poner en la nariz y no se ahoga, no se empieza, no produce problemas respiratorios. ¿No tiene efecto Y de esta- local? No, se absorbe, sí. Se absorbe vía mucosa. Y yo produzco un efecto analgésico cortito, de 15 minutos, pero ya cuando el animal está empezando a recuperar la conciencia, yo hago en el fondo que el dolor no aparezca con la intensidad que debiera aparecer. Entonces, normalmente es verdad, dura 15 minutos. Lo normal es que se administre cada 8 horas, pero obviamente junto con otro analgésico, que puede ser un Claro. AINES. La idea es que el dolor nunca sea tan severo como si debería no ser. le pongo esto. ¿Ya? Pero puedo poner, por ejemplo, Fanol. esto, tramadol, no sé, dipirona, por ejemplo. ¿Ya? Perfectamente. Entonces, no hay que descartarlo como buen analgésico porque su efecto sea cortito. Se usa en ese sentido, evitar que el dolor intenso aparezca. ¿Ya? Efectos sobre el sistema nervioso central. Ya sabemos que puede producir convulsiones, sobre todo en individuos con predisposición, o sea, en epilépticos. No se debe usar. Produce un aumento significativo en el flujo sanguíneo cerebral, aumenta la presión intracraniana y la presión del líquido cefalorraquídeo, así que no lo debo usar en pacientes con trauma cráneoencefálico. El atropellado o que se cayó en el tercer piso no es una buena alternativa. Produce alucinaciones que, como les digo, en los animales, bueno, y muchos movieron la cabecita, lo han visto, son horribles, ¿ya? Las alucinaciones progresan a delirio y son favorecidas por estímulos auditivos y visuales. Por eso que hay el tranquilizante, de nuevo, es tan importante, cosa que el animal ya empieza a recuperar la conciencia, pero tiene todavía el efecto tranquilizante. Y ni pensar, sobre todo en los operativos, que estén los perros, los gatos todos juntos, que el perro esté ladrando al lado del pobre gato. ¿Ya? La idea es que el Esté lugar sea tranquilo. un lugar agradable, el lugar donde se recupera el animal, porque si no, empeora. Bueno, de acuerdo a lo que yo veo, lo que más uno ve es que los animales se rasguñan la cara. Y a mí me ha tocado ver gatos que se sacan los dientes. Terribles. O sea, por eso digo, o sea, yo viendo las alucinaciones que tienen los gatos, no sé cómo a la gente le puede gustar volarse completamente. No lo entiendo. A lo mejor sea, el que humano produce otro quizá- tipo de alucinaciones, no sé, pero Quizás las qué que cosas uno ve son capaces de horribles, hacer. Po. horribles. Bueno, por ¿Estudio yo en mí? No, qué terrible. Ya sé. Bueno, en los gatos, que es donde más se usa, puede producir ataxia. Cuando los gatos por fin se pueden poner en descuido external y tratan de salir caminando así despacito y de repente ¡poing! Y ya se caen. Y Anda. ¿Ya? Aumenta la actividad motora. También puede producir aumento de la actividad motora, como les decía, es frecuente que haya convulsiones, hiperreflexia sensitiva al tacto, o sea, uno los toca, Lo toca y también salta. pegan el salto, recuperación violenta y desagradable, o sea, no tiene nada que ver con las otras recuperaciones tampoco, ¿ya? Por eso que hay veterinarios que les gusta el ketofol, yo lo usaba el ketofol igual es lindo, ¿ah? Pero tampoco es fácil ver la profundidad anestésica.
igual tienes que provocar dolor para ver si funcionó. Oye, qué mierda. A nivel cardiovascular, aumenta la frecuencia cardíaca. Igual que el tiopental, este también, ¿ya? Es arritmogénico. Este aumento de la frecuencia cardíaca se debe principalmente porque aumenta la actividad del simpático. Y como es por la actividad del simpático, también aumenta el consumo de oxígeno. Entonces no es tan bueno. Está alerta, ¿Ya? por eso. Aumenta la presión arterial y la presión venosa central por vasoconstricción. El ojo, ojito abierto, ¿cierto? Y con midriasis, entonces hay que protegerlo de la resequedad, ¿cierto? De la córnea y el exceso de luz del foco del baño de cirugía. Entonces, recomendable quizás taparle, como decía el compañero. Sí, aunque sea una cirugía corta, sí. Ya. Es que antiguamente se usaba mucho la vaselina, pero ahora como hay lágrimas artificiales, Mejor. la verdad es que no se valora. ¿Ya? Yo conozco veterinarios que le ponen un colirio de estos de palojo rojo, ¿cómo se llaman? Esos colirios que son antisépticos. También, ¿ya? Claro, No. esa cosa. Pero eso es un aclarante. ¿Ah? Como es un aclarante alrededor. Es como un colirio. Claro, Sí. es como un colirio, pero es agüita. Ah, ya. ¿Ya? No hay que más. Bueno, es frecuente los nistagmos son más frecuentes en gatos que en perros. Nosotros antiguamente aquí en la UDLA hacíamos prácticos con ratones y los ratones también hacían mucho nistagmo lateral, muchísimos. Y yo, eso uno no sale en los libros, pero lo veíamos muchísimo. Perros y humanos producen aumento de la presión intraocular, así que en perros no hay que ponerlo en glaucoma, ¿cierto? Ni en úlceras, pero no hay problema en los gatos, que es donde más se usan, ¿ya? A nivel respiratorio, no es depresor respiratorio. No se considera que disminuya ni la frecuencia ni la respuesta Que falte ventilatoria oxígeno. a la hipoxia, al aumento del CO2 sistémico, ¿ya? Entonces no es un depresor respiratorio, pero produce una respiración que es diferente a la habitual, que se le llama respiración apneústica. El animal inspira, se para, inspira normal, hay una pausa y después expira rápido. Inspira. ¿Ya? Entonces, si esto es una cirugía de ¿Y corto eso tiempo, produce arritmia o no? Si No. respira así, ¿no? no. No. Si una cirugía corta, no pasa nada. Pero si fuera una cirugía muy prolongada, a la Amén. larga igual aumentaría el CO2 sistémico. Sí. ¿Ya? Entonces igual podría aumentar, podría llegar a producir acidosis respiratoria. Entonces no es tan complicado como el tiopental, no es como cirugía de 1 hora. Pero no debiera ser para cirugía de 6 horas, ya hay que pensar en otra opción mejor. ¿Ya? Aumenta la salivación y esto es bien importante. A los que han visto ketamina, a lo mejor se han fijado que los animales generalmente terminan con la carita toda mojada, Ujú. con la lengua para el lado. carita del lado donde está la lengüita toda mojada, porque aumentan la salivación y también aumentan las secreciones respiratorias. Esto lo puedo evitar con anticolinérgicos como la atropina, así que no llega a constituir un problema. Y mantiene los reflejos laringeos y faringeos, ya dijimos, no nos sirven para intubar, pero además puede producir broncoespasmos o laringoespasmos. Por eso, a lo mejor si le ha tocado ver alguna cirugía que usen ketamina, le tiran el chorrito de, o ketofol más bien, le tiran un chorrito de lidocaína, Lidocaína. ¿cierto? Cuando lo intuban. Para evitar, claro, para evitar producir sobre todo Espasmos. laringoespasmos al intubar, Sí. ¿ya? Generalmente los gatos dicen que igual tienen este reflejo. y por eso le ponen- Antagonista no tiene, ¿ya? Se podrían revertir algunos efectos, ¿cierto? Hay antagonistas parciales, pero ninguno que antagonice todos los efectos. Se puede usar una asociación de anfetamina con yohimbina. Considérase la anfetamina. La yohimbina también es receta retenida, no, es receta cheque. O sea, tampoco la podemos usar, también hay que conseguirse. ¿Ya? La aminopiridina sí se puede conseguir, pero también es un antagonista parcial. Y la yohimbina sola también es antagonista parcial. Así que en la práctica traten de Usarlo. que no se les pase la mano. Ah. Porque esto
revertir esto es 10.000 veces más difícil que una sobredosis de tiopental o de propofol. Aquí sí que cuesta sacarlo adelante. Imagínense, 45 minutos con lo que sea que tengan. ¿ya? Claro, mucho. Porque no son depresores respiratorios, pero si se les pasa mucho la mano, igual puede parar de respirar. Puede producir problemas con la taquicardia, puede producir hipertensiones. Por eso que traten de no tener problemas. ¿Ya? Es muy Y seguro, acidosis muy también seguro, puede pero cuando da producir, se problemas, acumula más CO2. entonces John Bina. Hombre, profe. eso es en relación a los inyectables que más usamos. Ya, hagamos el recreo y Ya, seguimos profe. con los inhalatorios.